Hola, buenas noches. Mi nombre es Silvia Alejandra Tadeo Chan. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi matrícula es 1921-02874. Soy del séptimo semestre del programa educativo de licenciatura Nutrición Aplicada. El nombre de la presente actividad es la presentación de un caso clínico de nutrición enteral. Me encuentro actualmente en estadía 2 y mi lugar de estadía es el Hospital General de Cancún. Mi docente en línea es el profesor Jesús Edgar Garduño Olivo. Muy bien. Vamos a comenzar con el caso enteral, de nutrición enteral que se ha decidido elegir. En el hospital o en el lugar de estadía en el que actualmente me encuentro, se decidió elegir al presente paciente. Se omitió obviamente el nombre. Esos son los datos generales. Ella es casada, su escolaridad, bueno, su escolaridad es primaria, no sé por qué se puso eso. Tiene 52 años, la fecha de nacimiento se encuentra ahí, es ama de casa. ¿Cuál es su diagnóstico médico actual? Bueno, presenta un estatus convulsivo parcial, un probable acotamiento neuronal versus un estatus no convulsivo. Su religión es cristiana, presenta un tipo de vivienda que es casa propia, es, es de nacionalidad mexicana. El motivo de ingreso hospitalario fue que comenzó a presentar convulsiones al elevarse la presión arterial. La fecha de evaluación, perdón, nutrimental de este paciente fue el 23 del 09 del 2022 a las 12:30. Su fecha de ingreso fue el 05 del 08 del 2022. Esta paciente ya tiene colocada una zona previo a la evaluación para nutrición enteral que se realizó para el caso clínico. Ella ya tenía una zona colocada. En este caso se le colocó desde el 19 del 09 del 2022, 12, perdón, del 09 del 2022. El tipo de zona colocada es lo que conocemos como una PEC o una gastrostomía endoscópica percutánea. Básicamente una gastrostomía. Entre los antecedentes familiares, ella refirió que solo su padre presentaba hipertensión arterial, perdón. No refirió nada o información referente a padres, abuelos, nada. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos, ella niega haber tenido una cirugía reciente, niega haber llevado algún tipo de tratamiento invasivo como quimioterapia, diálisis, también niega el consumo de alcohol, del cigarrillo. Y hasta ahora que se encuentra hospitalizada es que ella lleva un tratamiento farmacológico para su hipertensión arterial. Algo a destacar es que según los antecedentes personales patológicos, ella fue diagnosticada con HTA o hipertensión arterial desde hace 5 años, pero ella no refirió haber realizado ningún tipo de cambio en su alimentación habitual. Tampoco refirió tener algún tipo de tratamiento farmacológico para tratar su hipertensión. Básicamente, aunque fue diagnosticada, nunca había tratado su hipertensión. Y aunque ella presenta otros tipos durante su estancia hospitalaria, otro cuadro clínico, la enfermedad base, aunque no lo tienen anotado en el diagnóstico, es hipertensión arterial. Ok, notemos en el diagnóstico médico, como se menciona aquí, ahora sí se añadió la hipertensión arterial. Esto aparece en el expediente médico. Lo anterior no aparece en el expediente médico del día que se evaluó, pero al revisar completo el expediente, este es el diagnóstico real o el diagnóstico completo. Entonces, su diagnóstico es estatus convulsivo parcial versus no convulsivo, más hipertensión arterial, más una desmielinización osmótica, que básicamente, ahorita se va a explicar a qué se refiere, se va a explicar el fundamento bibliográfico de cada patología y se va a entender la relación con lo que ellos dicen que es acotamiento neuronal. Entonces, comenzamos con, bibliográficamente hablando, ¿a qué nos referimos con estado epiléptico? Ok, el estado epiléptico básicamente, como se menciona ahí, es una emergencia neurológica. Es de atención frecuente en pacientes no epilépticos que tienen algún tipo de lesión, ya sea vascular, traumática, tóxica y metabólica. ¿Por qué se mencionó? Bueno, en este caso la paciente ya no era epiléptica, no llevaba un tipo de tratamiento epiléptico, entonces por eso se asocia que ella, por estas razones, por ese tipo de lesiones, es que comenzó a presentar un estado epiléptico. Ahora bien, hay 3 tipos de estatus epilépticos.
En este caso hay parcial, parcial continuo y parcial complejo. Cuando estamos hablando de un estatus convulsivo parcial, no se especificaba en el expediente clínico, en el expediente médico, qué tipo de estatus convulsivo parcial tiene. Sin embargo, estas son las tres opciones que podría haber tenido el paciente. Un estatus parcial simple es cuando hay una lesión cortical focal, es decir, es un área cerebral específica que se ha dañado. Las crisis que presenta el paciente son simples, es decir, o focales podríamos llamarlo. Son limitadas, no son generalizadas, no se altera el nivel de conciencia. Es decir, a diferencia de lo que uno generalmente ha escuchado sobre el estatus, sobre la epilepsia, es que siempre se asocia a que si tienes epilepsia, entonces vas a presentar convulsiones, pero en realidad no siempre ese es el caso. Y esta es la situación de un estatus parcial simple. No se presentan como tal convulsiones, no se pierde la conciencia, pero más bien pero sí hay epilepsia, sí hay un estatus epiléptico. Ahora bien, un estatus parcial continuo es un tipo de estatus epiléptico también. La presencia repetida, la presencia de los eventos clónicos o mioclónicos son repetidos y prolongados. Esa es su característica principal. ¿A qué se refiere con clónicos o mioclónicos? Ahí sí, estamos hablando de probablemente movimientos en los cuales el paciente de todas sus extremidades probablemente presente como movimientos repetidos, lo que se asocia generalmente a la epilepsia, en la que los movimientos son como si estuvieras temblando. Entonces, en un estatus parcial continuo, el paciente sí presenta esos movimientos en los miembros exteriores, en las partes corporales de manos y brazos, manos y piernas. Entonces, manos, piernas y pies. Entonces, presenta esos movimientos. La característica principal es que, como dice ahí, es prolongado y repetido. Es decir, por ejemplo, hoy a las 7 presenté este movimiento de brazos, de manos, pero ni de piernas, pero se me quitó. Pero a las 5 de la tarde vuelvo a presentar esto. Y eso sucede durante 3 meses, 2 meses. Esa es su característica principal. Ahora bien, un estatus parcial complejo. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, como lo dices, como menciona la tablita ahí, ya hay una presencia de crisis parciales complejas originadas. Ahí ya sí es por una lesión en el lóbulo temporal o algún tipo de estructura límbica. Ahí sí, no solo se presentan los movimientos con los que asociamos a la epilepsia, en la que se mueven todos los que le llamamos movimientos clónicos, también hay otros movimientos tónico-clónicos, ¿me tónico-clónicos, en la cual generalmente un paciente se cae, se desmaya. Entonces ya las manos, los pies, las piernas ya empiezan a presentar como un movimiento repetido, como si una persona estuviera temblando, pero también todo el cuerpo, no es solo los miembros. Y además se pierde la conciencia, hay una mirada fija y puede haber automatismos. Ahora bien, hablamos de un estado epiléptico no convulsivo. Como mencioné anteriormente, que una persona presente un estatus epiléptico o epilepsia no quiere decir que se va a convulsionar, pero sí presenta epilepsia. Y esta es la característica de este tipo de estatus epiléptico. ¿Qué dice ahí? Es un trastorno que se reconoce como una situación que combina alteración del estado mental, del comportamiento y ausencia de movimientos tónico-clónicos. Es decir, en este tipo de pacientes no van a presentar lo que conocemos como que se muevan como si estuviera temblando. No van a estar temblando ni los pies ni las piernas. No va a estar como una persona en el piso, tal vez teniendo movimientos repetidos como de convulsión, lo que se caracteriza la convulsión. Pero, pero ese tipo de paciente sí se puede comprometer su conciencia en este caso. Entonces, puede ser que tal vez se pierda por momentos. No se va a convulsionar, pero sí se va a perder por momentos en los que no sepa quién es, va a confundir su realidad, por decirlo así. Ahora bien, el segundo tipo de patología que padece el paciente, notamos que es una hipertensión arterial. Se me olvidó mencionarles. Este tipo de paciente presenta tanto un estatus epiléptico no convulsivo como un estatus epiléptico convulsivo. Es decir, ambas situaciones o ambos tipos de trastornos están chocando en su situación.
Muy bien. Entonces, si presenta hipertensión arterial, eso, como ya sabemos, es una patología en la que básicamente se aumenta la presión en el interior de los vasos sanguíneos. Esto causa daño progresivo que a su vez se asocia con la aparición de otros tipos de enfermedades, generalmente las cardiovasculares, porque obviamente pues al aumentar la presión de las arterias, aumenta también el gasto cardíaco. Entonces, pero también pueden aparecer problemas como daños en el riñón e incluso podría aparecer en menor medida la afectación de la retina. Finalmente, la desmielinización osmótica. Aquí va lo que les mencionaba sobre el acotamiento neuronal. Como lo escuchamos, acotamiento neuronal, es decir, una reducción de las neuronas. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué dice eso el expediente médico? Bueno, porque la desmielinización osmótica es un síndrome en la cual ocurre una disfunción neuronal. ¿Por qué ocurre esta disfunción neuronal o por qué ocurre este acotamiento neuronal? Es decir, la reducción de la capacidad o de las funciones neuronales. Bueno, porque la desmielinización, o es decir, ocurre una destrucción de la capa de la vaina de mielina. Todas las neuronas alrededor están cubiertas de esta capa que se llama vaina de mielina. En la desmielinización osmótica, esa capa que cubre las neuronas se destruye. Y esto se destruye. Entonces, esto es lo que sucede, que entonces, pues obviamente al haber una destrucción de la vaina de mielina de las neuronas, ocurra un acotamiento o una reducción de las funciones neuronales. Vamos a ver su diagnóstico nutricional. Bueno, ese diagnóstico que se obtuvo es el siguiente. Un paciente con sobrepeso según IMC, básicamente se podría reducir que el paciente presenta malnutrición, tanto en exceso como por deficiencia. ¿Por qué? Bueno, porque es un paciente que presenta sobrepeso según IMC, pero con una desnutrición leve de primer grado y una pérdida de peso severa, que se relaciona con un cambio de consistencia de alimentación de sólida, líquida y picada durante la estancia hospitalaria por pérdida gradual de la deglución. Todo lo anterior, se evidencia por un porcentaje de cambio o pérdida de peso en 2 meses, porque ha estado hospitalizada 2 meses, del 12.85% y un porcentaje de peso habitual del 87%. ¿Qué indicadores o qué números, por decirlo así, o no números, datos, nos permitió llegar a este diagnóstico nutricional? Bueno, aquí aparecen los siguientes, por ejemplo, en cuanto a la estimación del peso, ojo, la paciente estaba en una posición semifowler, no podía levantarse, como se menciona, tiene lo del acotamiento neuronal. Entonces, se tuvo que estimar tanto el peso como la altura. Entonces, los resultados fueron que según el peso ella pesa 61 y según la altura 1,50. ¿Qué indicador pudimos obtener? Obtuvimos el del IMC. Ella presenta un IMC de 29.83, es decir, se encuentra en sobrepeso. ¿Cuál es su peso habitual? La paciente no aparece aquí, pero en el documento del reporte sí aparece el peso habitual. El peso habitual que nos refirió la paciente era de 70 kilogramos. ¿Ok? Entonces, al realizar o aplicar la fórmula de porcentaje de peso habitual, encontramos que su peso habitual ahora es del 87%. Esto, según la tabla obtenida de su Eisenhower, se puede interpretar como una desnutrición leve de primer grado. Ahora bien, también obtuvimos el porcentaje de pérdida o cambio de peso habitual. El resultado fue de 12.85%. Al aplicar la fórmula que aparece también ahí en la tablita en negrita de porcentaje de pérdida de peso, se aplicó esa fórmula con los datos del paciente. Ahora bien, esa pérdida de peso, ese porcentaje de pérdida de peso, según la estancia hospitalaria, fue en 2 meses. Esto refleja una pérdida severa. Como lo sabemos, cuando en la tabla aparece que un mes, una pérdida mayor al 5% se interpreta como una pérdida severa. No hay información sobre cuál es el porcentaje de pérdida severa en 2 meses. Sin embargo, pues por una regla de 3 se interpretó que la pérdida severa, el porcentaje de pérdida que se interpretaría como pérdida severa en 2 meses sería del 6.25%. Obviamente, la paciente presenta 12.85% en 12 meses. Clarísimo, se nota que es una pérdida severa.
Veamos ahora los estudios de laboratorio. Esos fueron los estudios más actuales que se le encontraron al paciente. Aquí de un lado aparecen los resultados. Eran varios, sin embargo, aquí se pusieron nada más los que estaban ya sea o muy elevados o muy deficientes. ¿Qué se puede interpretar de esto? Bueno, de la química sanguínea notamos que ella presentaba una urea elevada, un nitrógeno ureico elevado, la creatinina sérica era normal, pero ahorita explicamos por qué lo agregamos. El ácido úrico era elevado y el colesterol estaba entre un riesgo bajo ya. ¿Qué podemos interpretar? Bueno, en cuanto a la urea, el nitrógeno ureico y el ácido úrico, la urea y el ácido úrico estaban elevados. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, según Subers-Eichauer, esos niveles podrían estar elevados por dos razones, ya sea porque se lleva una dieta alta en proteínas o porque existe una falla renal que se esté relacionado con los niveles elevados de esos parámetros. Ahora bien, al revisar el tratamiento nutricional que llevaba la paciente al momento de la evaluación, no tenía una dieta hiperproteica. Entonces, pues la alimentación alta en proteínas como causa de la elevación de estos datos bioquímicos no puede ser. ¿Qué sucede entonces a pesar de que llevaba CASEC? Entonces, ¿qué puede suceder? ¿Cuál podría ser la razón de que estuviera elevado? Bueno, al realizar o al aplicar la fórmula de tasa de filtrado glomerular de la app de la National Kidney Foundation, utilizando el resultado de creatinina sérica, se encontró que la paciente ya está en un estadio grado 2 de daño renal. Esto entonces sí podría explicar por qué estos datos de urea, nitrógeno y ácido úrico están elevados. Ahora, con respecto al colesterol, bueno, como se dijo, la paciente no llevaba ningún tipo de tratamiento para su hipertensión. Obviamente bajó de peso y es por eso que ahora presenta sobrepeso, pero previo a ello ella tenía un grado de obesidad y su alimentación no creemos que era muy adecuada, según lo que ella nos menciona. Entonces, obviamente es entendible por qué los valores de colesterol están elevados. Se relaciona directamente con una alimentación inadecuada, según la interpretación que se ofrece de Subers-Eichauer. Ahora bien, presentaba electrolitos, presentaba un cloro sérico bajo, un sodio sérico bajo y un fósforo sérico elevado. ¿Cómo se puede interpretar esto? Bueno, en cuanto al cloro sérico, de acuerdo a la interpretación que nos ofrece Valga, Monzón, Vega y Edal del 2022, los niveles bajos de este electrolito podrían ser un indicador del pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Ahora bien, la paciente no presenta insuficiencia cardíaca. Su expediente no menciona que existe este problema. Sin embargo, ella sí presenta hipertensión arterial y probablemente esa patología sea la que esté causando esa disminución en cloro sérico. ¿Por qué? Bueno, porque la hipertensión arterial es un factor de riesgo muy común para la insuficiencia cardíaca. Entonces, aunque no tenga como tal la insuficiencia cardíaca ya diagnosticada, bueno, la HTA o la hipertensión arterial, pues podría ser una razón por la cual el cloro sérico está bajo. En cuanto al sodio, la paciente nunca había llevado un tratamiento con diuréticos, nunca había llevado un tratamiento de hipertensión arterial. Por lo que, de todos modos, al estar investigando, se encontró que la hiponatremia es algo muy usual entre pacientes que llevan un tratamiento con diuréticos. Ella lleva un tratamiento de este tipo, entonces el diurético podría explicar la razón de los niveles bajos en su. En cuanto al fósforo, bueno, según a la interpretación que se da de este bioquímico, es normal que esté elevado en situaciones de daño renal. Y como vimos, como se explicó anteriormente, ella ya está en un daño renal, un grado 2. Eso podría explicar por qué el fósforo sérico está elevado. En cuanto a la biometría hemática, notamos que en cuanto a la fórmula roja, sus eritrocitos, su hemoglobina y su hematocrito se encuentran en niveles bajos. Todos estos en conjunto, básicamente, son indicativos de anemia, se puede interpretar como anemia. Ella se encuentra en un grado leve de anemia, según los niveles de gravedad de la cepa. Esto es lo que nos indica. Ahora bien, en cuanto a la fórmula blanca, los leucocitos están elevados, los neutrófilos también, los neutrófilos absolutos y los monocitos absolutos están elevados. Solo los linfocitos están bajos. Que en conjunto, ¿cómo podemos interpretarlos? Bueno, básicamente que estén elevados los leucocitos, los neutrófilos
y los otros tipos de neutrófilos absolutos y los monocitos son indicativos y que los niveles de linfocitos estén bajos, básicamente se relaciona con niveles de estrés. Recordemos, la paciente ha estado 2 meses hospitalizada, tiene una sonda, bueno, no se mencionó aquí, pero tiene una sonda vesical, tiene una gastrostomía, tiene una desmielinización osmótica, un acotamiento neuronal. Obviamente está bajo mucho estrés. Es un ambiente hospitalario. Los pacientes llegan a presentar mucho estrés hospital, mucho estrés. Entonces, esto podría explicar por qué los niveles de estos elementos están elevados. Básicamente por el estrés que está pasando. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, ella actualmente lleva 7 medicamentos, todos ellos para tratar las patologías antes mencionadas. Lleva Pradaxar, 110 miligramos cada 24 horas, metoprolol, 80 miligramos cada 12 horas, espironolactona, 25 miligramos cada 24 horas, telmisartán, 40 miligramos cada 24 horas, valproato, 200 miligramos cada 12 horas, MNB Pulmicort, 125 miligramos cada 12 horas, y dapaglifosflozina, 10 miligramos cada 24 horas, que son todos los que aparecen aquí en la pantalla. Ahora, ¿cuál es la interacción fármaco-nutriente de ese tratamiento médico o ese tratamiento farmacológico? Comenzando con el Pradaxar, como se menciona en negritas, no hay en realidad datos que indiquen que existe algún tipo de interacción entre este medicamento y los nutrientes. Obviamente sí se menciona que su biodisponibilidad, bueno, ni eso, la biodisponibilidad ni siquiera se ve afectada por los alimentos, pero sí se recomienda que se acompañe con un vaso de agua, si la vía de consumo es oral. En cuanto a la espironolactona, también como se menciona, no existe como tal, al igual que el Pradaxar, como tal una interacción. Lo único es que sí podría aumentar la biodisponibilidad del fármaco con los alimentos. Entonces, básicamente sería un potenciador. Eso sí, ahí se menciona que obviamente no se debe de consumir con alcohol y se debe ingerir, bueno, concomitantemente con suplementos de potasio. Esto para evitar por riesgos de hiperpotasia. Entonces, sería contemplar eso, no vayamos a querer elevar pues el potasio, ¿verdad? El requerimiento de potasio del paciente. En cuanto al valproato de magnesio, tampoco hay como tal algún tipo de interacción. Lo único es que los alimentos pueden reducir la velocidad de absorción y que se puede consumir, por lo que se puede consumir con alimentos y bebidas, excepto con el alcohol. En el caso del MNB Pulmicort, este MNB Pulmicort es un fármaco, pero en realidad se utiliza para como la respiración, ¿no? Sí, como para la respiración. Es como para la nebulización, pero es un medicamento para la nebulización. Ella lleva nebulización también. No hay información que avale que este fármaco presenta algún tipo de interacción. Lo único es que se recomienda que posterior a la inhalación de este medicamento, sí se enjuague la boca con agua para reducir el riesgo de aparición de candidiasis orofaringea. En cuanto a la gabapentina, se menciona ahí que lo único que menciona CIMA en cuanto a la interacción es que es que en realidad no hay una interacción significativa, ni siquiera con un régimen alto de grasas. En cuanto a la dapaglifosina, la EMA menciona igual que los cambios clínicos que ejercen los alimentos sobre este fármaco no son significativos, así que se puede tomar con agua, se puede tomar con alimentos, está bien, no hay ningún problema. Ahora bien, en cuanto al metoprolol, este medicamento sí es un beta bloqueador y de acuerdo al IMSS, esta es la interacción que podría presentar con los siguientes alimentos, por lo que primero se menciona que alimentos en general pueden aumentar su grado de absorción oral. Los alimentos en calcio van a disminuir su efectividad. Ahí se menciona que alimentos son ricos en calcio. Podría producir hiperlipidemia. Los alimentos con alto contenido proteico pueden provocar también un aumento de la biodisponibilidad de este medicamento. Pueden aumentar la retención de sodio e inhibir la disponibilidad de la tiamina. Entonces, ¿qué recomendaciones ofrece el IMSS al respecto? Bueno, que alimentos que aumenten o disminuyan la efectividad del fármaco se pueden consumir, pero 2 horas después de haber tomado el fármaco.
El perfil lipídico se debe de vigilar precisamente por la capacidad que tiene el medicamento para producir hiperlipidemias. Eso explicaría también lo del colesterol porque pues, está algo elevadito, ¿no? Se debe evitar consumir con alcohol por el efecto hipotensor que puede provocar este fármaco y también que podría modificar la absorción de los carbohidratos si se lleva a consumir con alcohol. Y que hay que tratar de evitar variaciones en los hábitos de alimentación, también para evitar pues que exista variaciones en la concentración de este fármaco. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones nutricionales para el paciente? Notamos que él tiene desmielinización osmótica, la hipertensión arterial y presenta el estatus convulsivo. En cuanto a la desmielinización, como tal, si uno investiga, no hay información al respecto en realidad sobre qué tratamiento nutricional aplicar. No hay en realidad información. En cuanto a la hipertensión, la dieta DASH es la más recomendable. Aquí se menciona todos los requerimientos nutricionales que se establecen para ese tipo de dieta, de los cuales macronutrimentalmente hablando se recomienda que el 18% del GET pertenezca a proteínas, el 55% del GET a carbohidratos y el 27% del GET pertenezca a la grasa total. En cuanto a las recomendaciones nutricionales para pacientes con epilepsia, sí hay información, aunque hay algo que hay que destacar, que un paciente con epilepsia puede llevar una dieta normal como cualquier otro tipo de paciente. ¿Se han recomendado otro tipo de dietas? Sí, la dieta cetogénica de tipo de triglicéridos de cadena media modificada. Sin embargo, ¿cuál es el problema con ese tipo de dieta? Que solo se ha probado en pediátricos. En adultos no hay información como tal de si en verdad tiene beneficios. Entonces, pues podría dejarse como una dieta normal que se menciona ahí, que macronutrimentalmente hablando, la distribución puede ser del 15 al 30%, del 55 al 75% del GET, de proteínas del 10 al 15%, que en gramos podría equivaler según cálculos del FED de 0.67 gramos a 1 gramo por kilogramo y de fibra del 20 al 35 gramos al día. Entonces, ¿qué dieta se elige comparando todas las recomendaciones nutricionales anteriores? Bueno, básicamente que los requerimientos nutricionales deben ser de proteínas de 0.8 gramos por kilogramos al día, de hidratos de carbono debe abarcar el 55 al 75% y de lípidos hay que procurar no elevar o aportar más del 27% del día. Y también algo a mencionar, la paciente tiene daño renal, entonces para esto se contempló que en pacientes con ERC hospitalizados que no tengan una enfermedad aguda de ERC o crítica, bueno, sin enfermedad aguda o crítica aparte del ERC, pero una enfermedad subyacente y que no tengan una sustitución renal, puede ser un aporte del 0.6 al 0.8 del peso usual o del peso actual. Entonces, contemplando con la paciente, pues tenemos que el 0.8 pues será una cantidad adecuada. Elección del tipo de nutrición, la vía de acceso y el método técnica de administración. Hay que mencionar, ella ya tenía una gastrostomía endoscópica percutánea. Entonces, pues había que respetar, obviamente eso tiene sentido porque si notamos el esquema de la parte izquierda, ella, pues obviamente la nutrición que ella iba a llevar por el acotamiento neuronal iba a ser mayor a las 4 o 6 semanas. Entonces, la vía, el acceso recomendable según ese esquema es por ostomía. Ella no presenta un riesgo de aspiración, entonces, pues por eso la ostomía fue a nivel de estómago y pues como ella presenta malnutrición, obviamente, pues por eso, en este caso, si presenta, pues por eso se decidió que fuera una nutrición enteral continua. En este caso, bueno, no. Según indicación médica, se dejó una nutrición intermitente o en bolos. Eso ya no se pudo decidir, no se pudo cambiar, aunque se habló con el médico, él decidió que sea por bolos. Él decidió que sea por 4 tomas o 4 tiempos. En este caso, no hay información que avalara que la paciente tenía riesgo de aspiración, entonces por eso se dejó de esa manera. Nutrición enteral intermitente o bolos por vía PEC. Ahora bien, hay que mencionar algo. La paciente como ya empezaba a tener como que un poquito de movilidad en el rostro, el médico tratante nos platicó que él iba a incluir en sus indicaciones médicas que se comenzara a dar una nutrición vía oral. Entonces, por eso se dejó la nutrición enteral por
como se menciona al final, la nutrición integral intermitente por vía PEG, y aparte, junto con eso, una nutrición integral, que iba a ser ya nutrición integral pero artesanal ya por vía oral. Entonces, en conjunto, pues iban a formar la nutrición integral. ¿Cómo se calcularon los requerimientos? Bueno, como se mencionó, ella tiene sobrepeso. Obviamente no se podía utilizar su peso actual, no se podía utilizar su peso habitual. La recomendación de ESPEN es que se utilice un peso ajustado. Y el resultado fueron 52 kilogramos. El cálculo del GET, ¿cómo obtuvimos que son 1.600 kilocalorías? Bueno, el resultado en sí fueron 1.172.334 kilocalorías. Ahora bien, en un ambiente hospitalario, el que los requerimientos estén como a mitad o así, no es viable. Es mejor que esté cerrado a números de 100. Entonces, por eso se nos recomendó que se cerrara a 1.600 kilocalorías. ¿Cómo se obtuvo? Ella es un paciente cuyo GET se puede obtener por una suma del GET más el ETA por el factor de actividad del paciente hospitalizado. Ella no tiene un factor de lesión, por eso es el factor de actividad del paciente hospitalizado. Entonces, para ello obtuvimos que el 10% del GET es igual a 118.52 kilocalorías. El factor de actividad, en este caso, pues ella es un paciente hospitalizado que está encamado, lo cual de acuerdo según a Long y Cole en el libro de Palafox, López y Ledesma del 2012, es igual a 1.2. Entonces la resolución quedó de la siguiente manera: 1.185.214 menos 118.5214 por los 1.2. Bueno, en este caso, pues sí, por 1.2, quedó igual a 1.564.48, que redondeado pues nos dieron las 1.600 kilocalorías. ¿Cuál es su cuadro dietosintético? Se menciona también aquí. En este caso, pues ya distribuido, de proteínas obtenemos que un 10.4%, que son igual a 166.4. De hidratos de carbono, 64.6, que equivale a 1.033.6 kilocalorías. Y de lípidos se dejó en un 25%, que equivale a 400 kilocalorías. Todo ello en conjunto nos da el 100% de las kilocalorías, que son 1.600. Ojo, los 41.6 gramos de proteínas, sí, equivalen al resultado de cuando se obtuvo 0.8 gramos por 52 kilocalorías al día. Ese es el resultado. Ese es el plan de alimentación, así quedó. En este caso, cuando se realizó la nutrición enteral, pues lamentablemente no tenían, es una institución pública, entonces es normal o es muy usual que no tengan pues ningún tipo de fórmula enteral. Y en el caso de la paciente eso sucedió. No se acabaron las fórmulas enterales para cuando se realizó el cálculo, la evaluación nutricional. Entonces se tuvo que adaptar a una nutrición enteral, pero artesanal. Todo se dejó a nutrición enteral artesanal. La única diferencia es que, como se mencionó, una parte de la nutrición enteral artesanal se va a administrar por la gastrostomía en 4 bolos al día, y la otra parte se iba a administrar, en este caso, por una nutrición artesanal. Se dejó preferentemente entre 3 tiempos de comida, me parece, nada más que iba a ser por vía oral. Ese es el plan de alimentación. Aquí la nutrición enteral artesanal que se manejó para la gastrostomía, como se menciona, contiene maicena, contiene arroz, contiene hígado, contiene aceite vegetal, contiene miel, y del otro lado notamos que contiene el CASEC, porque por indicación médica se nos pidió que agregáramos este tipo de suplemento o módulo nutricional proteico. Se agregó lo que marca la latita lo máximo, que son 10 gramos al día. Esta nutrición enteral artesanal que se va a administrar por bolos nos da un total de 818 kilocalorías. De proteínas aporta 21.6 gramos, de lípidos 22.6 gramos y de hidratos de carbono 141.6. Entonces ya el resto de las kilocalorías, de los gramos de proteínas, de los gramos de lípidos y de los gramos de hidratos de carbono se dejó para aplicar en la nutrición enteral artesanal, que se va a administrar por vía oral en 3 tiempos o bolos al día. Esta, pues como ya es por vía oral, pues sí ya debía de tener sabor, ¿no? Pues por vía oral.
Se compone de pera, amaranto, cebada, maicena, leche descremada en polvo, cacahuate y nuez. Esto es contemplando los insumos que tiene el hospital. Entonces, básicamente aquí de este lado a mano derecha, pues ya esa nutrición integral artesanal nos ofrecía 713.9, la que es por vía oral, nos aporta 713.9 kilocalorías, 21 gramos de proteínas, 19.6 de lípidos y 118.3 gramos de hidratos de carbono. Todos estos datos sumados a lo que nos aporta la nutrición enteral artesanal por vía por gastrostomía, la sumatoria, nos dan 1567.9 kilocalorías, 42.6 gramos de proteínas, 42.2 gramos de lípidos y 259.9 gramos de hidratos de carbono. Esto, al compararlo con los requerimientos reales o las necesidades reales del paciente expuestas anteriormente en el cuadro dietosintético, nos dejan ver que tiene una correcta adecuación en cuanto a kilocalorías, 97.99, en cuanto a proteínas, 95.94, en cuanto a lípidos, igual 95.04 y en cuanto a hidratos, 100.58. Entonces, todo quedó adecuado en las cantidades. Todo está bien. Bueno, la nutrición enteral artesanal, tanto por vía oral, más la nutrición enteral artesanal, o que se va a administrar por vía gastrostomía, ambos cumplen con las necesidades reales del paciente. Y aquí ya nada más se muestra cómo básicamente de qué se compone la nutrición enteral artesanal, que es la mezcla tanto licuada como colada que se va a administrar por gastrostomía, perdón. Aquí aparecen los ingredientes, también la nutrición enteral artesanal que se va a administrar por vía oral en 3 tomas, y aquí aparecen los ingredientes. Ojo, en esto que está aquí a un ladito, ya aparece cuántos mililitros, o sea, la mezcla se prepara al día, que se prepara toda la mezcla al día de ambos tipos de mezcla, tanto la de gastrostomía como la que se administra por vía oral, y ya nada más se va fraccionando al día. ¿Ok? Entonces, básicamente. Algo también que es importante mencionar, me regreso a es que aquí dice aporte nutrimental individual. Ojo, en el ambiente hospitalario ya no, o sea, sí se manejaron los equivalentes, pero los aportes nutrimentales ya no son en promedio. Ya ven que al inicio del SMAE aparece como una tabla que nos da el aporte nutrimental en promedio. Aquí no. En el ambiente hospitalario se recomienda que el aporte nutrimental de cada alimento se calcule, pero de manera individual. Es decir, para eso ya tenemos que ir a las tablas donde buscamos el alimento y ya el aporte macronutrimental de cada alimento. Eso se hizo para el cálculo del plan de alimentación. En cuanto a la evolución del paciente, bueno, resultó pues curioso y lamentable. El punto está que pues la paciente ya no se pudo determinar su evolución, ya no se pudo determinar si fue positivo, si le ayudó, por decirlo así, en su tratamiento en general, porque pues posterior de haberle calculado todo el plan alimenticio anterior, pues fue dado de alta. Una servidora no creía que fuera lo más recomendable, pero bueno, pues cuando se le informó a una servidora, pues ya no se pudo hacer nada, se dejó ahí el plan, en cuyo caso se dejó aún así que si posteriormente la paciente regresaba, pues ya estaba listo su plan para hacer algo. Y pues esas son todas las referencias bibliográficas. Sé que fue un poquito largo el PowerPoint ahorita, pero en realidad, pues en el documento del reporte, aparece más especificado todos los pasos que se siguieron para llegar al plan de alimentación, todo lo que se siguió, incluso en cuanto a esta parte de la vía de acceso, la elección del tipo de nutrición y el método de técnica de administración. Hay un fundamento bibliográfico en ese reporte, es más amplio el fundamento bibliográfico, pero básicamente aquí se resumió todos los datos anteriores. Pues me despido, agradezco mucho su atención y pasen una excelente noche.